y es muy, muy importante para todos. Por ejemplo, para mí que estoy dentro del área quirúrgica, para los que son también pues de interés en el área de cirugía general, pues este tema nos compete mucho, ¿sale? Es un tema que a veces no le tomamos tanto el tiempo, pero siempre tenemos que considerar, ¿vale? Entonces, les tengo a continuación unas definiciones, una un poco más sencilla y la otra un poco más técnica. ¿Sale? Como definición, tenemos que el síndrome compartimental agudo es una condición en la cual se aumenta la presión dentro de un compartimento cerrado que reduce la perfusión capilar por debajo del nivel necesario para la viabilidad tisular. ¿Sale? Entonces, pues como tal, es un proceso traumático desencadenado la mayor parte por un trauma. ¿Sale? La siguiente definición es un poquito más abocada a lo que es la realidad dentro de todo esto. Como tal, y hay que entender que el síndrome compartimental es una emergencia quirúrgica caracterizada por una elevación de la presión intersticial dentro de un compartimento osteomiofacial cerrado por arriba de la presión de perfusión capilar con un compromiso del flujo sanguíneo, el músculo y nervio que condiciona el daño tisular desencadenado de un proceso isquémico que compone un riesgo de la viabilidad y la reversibilidad. Dicho lo anterior, es un proceso que es una emergencia quirúrgica, ¿sale? ¿Qué es lo que se va a ver afectado? El compartimento muscular. Ahora, hay que recordar algo que es bien importante. Dentro de todo esto, lo que veamos y ubiquemos bien un compartimento. Un compartimento va a ser algo que va a estar ubicado en un espacio que a final de cuentas nos va a ayudar para contener, dar soporte, ¿sale? Para esto lo que vamos a hacer mención es a la fascia. Partiendo de esto, pues vamos a tener que la fascia es aquel recubrimiento que proporciona sitios de unión, tanto para los músculos, nos ayuda a mantener la posición de los mismos durante el movimiento y mejora la mecánica del músculo, ¿sale? A continuación vamos a ver una clasificación de este tema, realmente pues está estudiado bastante y tiene varias clasificaciones. La intención de esta plática como tal es hablar del síndrome compartimental agudo. Esta clasificación lo que menciona son tres distintos, no por la misma compatibilidad, de la misma clínica, sino por la manera en la que se presenta y el involucro que va a tener con los compartimentos. ¿Sale? Entonces podemos dividir al síndrome compartimental agudo, al subagudo y al crónico. En el agudo vamos a tener que la clínica compatible con el aumento de la presión compartimental que no se resuelve por sí misma. Subagudo, que no cursa con la clínica característica del síndrome compartimental agudo, pero desemboca igualmente en las secuelas típicas. Que esto es algo muy importante que se puede checar más adelante, que es la contractura isquémica de Bode. Y crónico, que pues no comparte la clínica, pero está importante mencionarlo, se presenta en deportistas mientras se realiza una actividad física que se va a acompañar de debilidad muscular y con dolor de el paciente está asintomático y sin alteraciones a largo plazo. Como tal, se menciona este tipo de síndrome compartimental, aunque como tal no es como lo mencionamos, sale de una emergencia. Ahora, dentro de las etiologías, para hablar dentro de la etiología de un síndrome compartimental, pues lo vamos a repetir bastante. ¿Sale? Es algo que va a alterar la presión dentro de un compartimento. Principalmente este tipo de padecimientos lo podemos hacer mención por un traumatismo, pero no solamente un traumatismo. ¿Sale? Hay algo que nos altere la estabilidad dentro de la fascia de este compartimento muscular. ¿Sale? Entonces, dentro de este artículo que me puse a revisar, hace la mención dentro de las causas. ¿Sale? De las causas en las extremidades superiores e inferiores, podemos hacer la mención de las fracturas de los huesos largos. ¿Sale? De los huesos largos que hacen más mención y lo que está mayormente reportado son este tipo de fracturas. ¿Sale? Donde se añade que entre el 69 y el 75% de las presencias de un síndrome compartimental puede estar desencadenando una fractura, siendo la tibia el hueso largo con mayor presencia. Todo esto, la incidencia dentro de una fractura de tibia de un síndrome compartimental llega a ser baja,
¿sale? Pero menciona la literatura que puede ser de 1 a un 10% la presencia. Las fracturas de radio distal, en segundo lugar, van a abarcar la, el segundo porcentaje, siendo menor, sin embargo, pues es importante mencionarlo, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de síndrome compartimental, por lo regular y por escuela, pensamos en fracturas, pero pues no solamente es así. El porcentaje de las demás también lo podemos mencionar como que está presente en la isquemia aguda de las extremidades por reperfusión, una lesión por quemadura, ¿sale? En las lesiones por las quemaduras también. En las lesiones por quemadura también lo que se hace mención por las quemaduras circulares. Como les mencionaba, la alteración de la perfusión dentro de un compartimento. Una menor incidencia, pero también lo hace mención, es las mordeduras y picaduras de animales, las hemorragias o hematomas espontáneos, infección de tejidos blandos, miositis, rhabdomiólisis no traumáticas, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que también es todo un tema, la reanimación masiva con líquidos. Las principales causas dentro de las extremidades superiores, ya apartándolo, pues como tal les mencionaba, las mordeduras, las quemaduras, lesiones por extravasación, ¿sale? La otra que también hace importante dentro de todo esto, la inmovilización prolongada. Si hay casos en donde reportan que las inmovilizaciones, en nuestro caso y en mi área, por la mala colocación de una inmovilización mayor frecuente en un yeso, una férula mal puesta que nos altere este tipo de estabilidad, pues va a condicionar este tipo de lesiones o urgencias más bien. ¿Sale? Dentro del local, pues así es un poquito repetitivo, pero lo que quiero que se lleven de importante es el aumento del volumen dentro del compartimento. Entonces, no solamente es el trauma, ¿vale? Este proceso inflamatorio también puede ser por el sangrado, como las coagulopatías, el edema. Todo lo que tenga que ver con la alteración de esto y que altere la alteración de la fascia como tal, que va a tener la característica que no se distiende, pues va a comprometer la estabilidad de él, ¿vale? Pues como tal, aquí lo podemos encontrar y un poquito ubicarlo dentro de las causas traumáticas y no traumáticas. Este ejemplo nada más es meramente ilustrativo, ya lo mencionamos. Y dentro de la epidemiología, de 7 a 3 de cada 100.000 hombres, 0.7 por cada 1.000 mujeres, 100.000 mujeres, y la mayoría de los casos pasa en hombres de edad mejor, edad menor. Puede ocurrir sin ningún traumatismo precipitante, pero generalmente ocurre después de una fractura de un hueso largo. Como les mencionaba, la fractura de la diáfisis de la tibia es la causa más común. El antebrazo, siendo el radio, es la mayor. Esto por la parte de la epidemiología. Algo que realmente hablar del síndrome compartimental es un tema bastante extenso. Vamos a hacer como un recordatorio breve de algunos compartimentos, haciendo mención dentro de los compartimentos del muslo y de la pierna. Algo que es importante recordar que tenemos alrededor de 47 compartimentos dentro de nuestro cuerpo, ¿sale? Alrededor de 9 son dentro de la parte torácica y abdominal y siendo alrededor de 36 que se encuentran dentro de nuestras extremidades. Por eso es más común dentro de esto. Y para el área donde yo estoy, pues es lo que vamos un poquito más. ¿Sale? Entonces vamos a entender este compartimento. A lo mejor esta imagen ustedes ya la han visto dentro de sus clases de anatomía en los primeros años. Entonces, pues vamos a encontrar que dentro del el muslo como tal vamos a tener tres compartimentos. Vamos a hacer mención de los músculos, los que podemos ubicar dentro de la imagen que pueden ver, pues bien seleccionados en azul, el recto femoral, el músculo sartorio, el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral son parte de los músculos que van a ser parte del compartimento anterior. ¿Sale? Asimismo, en la parte casi central, si usáramos como un reloj, más o menos como a las 12, podemos ver también la estrecha relación que guarda con las arterias y las venas femorales. Entonces, cuando hablemos de síndrome compartimental, pues va a haber alteración de la perfusión
y de acuerdo a la clínica que también menciona, la presión aumenta y la presión que se puede ejercer sobre los nervios. Entonces, esta imagen realmente está bastante padre para que ubiquemos todo esto. Ahora, en el siguiente compartimento vamos a encontrar los músculos que forman parte del compartimento medial, ¿sale? Como los que podemos mencionar en el color fuchsia, el músculo pequeño, el músculo aductor largo, el aductor corto, grácil y el aductor mayor. ¿Vale? Como lo podemos ver es un poquito más y ahora vamos a poder ubicar la relación con los otros nervios, el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior. ¿Sale? Entonces, este tipo de compartimentos y la división de esto, pues nos ayuda a entender la relación y la importancia, pues, de los tratamientos oportunos. El compartimento posterior del muslo, pues lo vamos a encontrar tres músculos principalmente y pues vamos a tener al bíceps femoral, entre su cabeza larga, el músculo semitendinoso y el semimembranoso. Y como podemos ver ahí central a ese compartimento, la relación que existe con el nervio ciático. ¿Vale? Ahora, dentro de los compartimentos de la pierna, y esta imagen se las quise mostrar de esta forma y ubicados un poquito mejor, pues son de acuerdo a la incidencia y a la importancia de este tipo de emergencias y la relación que guardan con la tibia. Entonces, este es a través de la pierna, en un corte igual, donde podemos ubicarlos. En esta sección se divide en 4 compartimentos, uno anterior, uno lateral, uno posterior, superficial y uno posterior profundo. ¿Sale? Los vamos a enumerar igual, a mencionar el tibial anterior, el extensor digitorum y el extensor como tal van a ser parte del compartimento anterior. En el lateral el peroneo largo y el peroneo corto. ¿Vale? Y de los que posan la parte posterior, el músculo sóleo y los gastronemios. Y en el profundo vamos a tener a los demás. ¿Vale? Entonces, vamos a abarcar una parte de la que es la fisiopatología. Como tal, dentro del estudio del síndrome compartimental, podemos hacer mención varias teorías que se tienen propuestas. Sin embargo, la teoría de la alteración del gradiente de presión arteriovenoso es la que se le añade más a este tipo de procedimientos, que a final de cuentas y dentro de la explicación de esto va a ser un ciclo, donde subsecuente a un traumatismo vamos a tener el aumento de la presión intracompartimental y debido a lo que les mencionaba de la alteración, que la fascia es una mmm, protección que no es flexible, pues va a condicionar varios. Tisular, que es la disminución del gradiente de presión, y al final de cuentas condicionar algo que lleva a la anoxia. Como tal, de esto lo podemos encontrar como un ciclo que se va a hacer los efectos de hipoperfusión, el aumento de la permeabilidad vascular, que va a condicionar un aumento de la presión interna. Como tal, nos causa elevación de la presión intracompartimental debido a la relación que les mencionaba con los vasos y los nervios, una conducción interrumpida que nos va a condicionar a una parálisis motora, isquemia y en los peores de los casos, una muerte celular. ¿Sale? Entonces, pues tenemos varias cosas importantes dentro de esto. Si entendemos la ya dentro del cuadro clínico, pues es un poco más sencillo ir ubicando. ¿Sale? Ahora, pues algunos de sus compañeros que he tenido la dicha de conocerlos dentro de su rotación por nuestro hospital, lo que yo les digo que nosotros como médicos, pues la parte que es bien importante es la inspección. ¿Sale? Entonces, como médicos tenemos que ir desarrollando la parte de la observación. ¿Sale? Entonces, si tenemos un paciente que ha tenido un traumatismo importante, hay duda de todo esto, pues la parte de la inspección, observación y todo esto lo tenemos que ubicar bastante. Dentro de lo que marca la literatura, como tal, centrarse en el territorio vascular del compartimento afectado. ¿Sale? Entonces, este tipo de diagnósticos, pues los podemos ubicar dentro de las urgencias. Entonces, para todo esto hay que observar bien la piel para detectar las lesiones, la iniciación o los cambios de coloración que te hagan sospechar este tipo de lesiones. ¿Sale? Eh, como tal, algo a la palpación, a observar la temperatura, si está tenso, si no está tenso y si el paciente va a tener sensibilidad, que son los datos que vamos a tener
pues iniciales, ¿no? La comprobación de pulso, evaluar la discriminación de los puntos y la sensibilidad y también evaluar la función motora. ¿Sale? Esto es como parte de nuestra inspección general y para ir ubicando poco a poco hacia el diagnóstico. ¿Sale? El cuadro clínico. Dentro de todo y dentro de las mnemotecnias que ocupamos en la medicina, pues podemos ubicar las 5 P's, algunos mencionan 6 P's, pero vamos a dejarlo en las 5 P's. ¿Sale? Hay algo que, pues, como estudiantes de pregrado, en un inicio, pues, este tipo de cosas, pues, tratamos como de enfocarlas. ¿Sale? Algo que me gustaría mencionarles. No van a aparecer todas en un momento dado y que digas, necesito 5 P's para que tengamos un diagnóstico de síndrome compartimental. ¿Vale? Eso realmente, pues, no va a pasar debido a que, de acuerdo a la historia natural de la evolución de este tipo de patologías, pues se van a presentar de acuerdo a una secuencia, ¿vale? ¿Qué es lo que nos puede hacer sospechar de este tipo? Principalmente el dolor, las parestesias, ¿sale? El dolor que lo menciona dentro de nuestros libros es un dolor desproporcionado a lo que está, o como lo mencioné en algunos libros, que no cede a la toma de medicamentos, ¿vale? Las parestesias, como siendo de los primeros también que aparecen aquí, en las cuales las parestesias van a ser pues muy importantes. Se van a presentar como a veces hasta el primer síntoma, que se puede manifestar como una sensación de hormigueo, de quemadura o de entumecimiento y pérdida de la discriminación de los dos puntos. ¿Vale? La parálisis es algo que podemos encontrar mayor más adelante con el transcurso y la evolución de este tipo de patologías. La palidez como tal pues ya nos está hablando algo pues que ya no está bien ahí, ¿vale? Entonces, aquí como tal y con algunas otras partes, el tiempo aquí es tejido, ¿vale? Entonces ya cuando tengamos un tejido que ya empieza a estar pálido es porque ya está desvitalizado. Y asimismo como la ausencia de pulso, ¿vale? Entonces si podemos ubicar aquí nuestras 5 P's, pain, parestesias, parálisis, palidez, ¿vale? Y la ausencia de pulso. La eliminación del dolor proporcional a la adición o el estiramiento pasivo de un grupo muscular se considera un hallazgo clínico importante. Esto le hace mención y debido a la sensibilidad y a la característica de la fascia como tal, pues nos hace sospechar este tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces, como tal, esto es bien importante y se los digo de manera que quede como de memoria, no se van a presentar como tal todas en un mismo momento. ¿Sale? Entonces, esto es importante. ¿Vale? En esta tablita podemos igual hacer mención, dolor desproporcionado a la lesión aparente, dolor profundo, persistente o ardiente, las parestesias que inician dentro de los primeros 30 minutos, pueden ser hasta las 2 horas, dolor con estiramiento pasivo de los músculos en el compartimento afectado, el compartimento tenso con una sensación firme de madera, palidez por insuficiencia vascular, sensibilidad disminuida, debilidad muscular y la parálisis. ¿Vale? Dentro de la revisión bibliográfica que tuve al momento de hacer esta ponencia, pues podemos encontrar mucho y si ustedes revisan el tema, pues van a encontrar pues aparatos de medición, técnicas como tal. Sin embargo, la sospecha de esta patología de urgencia es clínico. ¿Sale? Entonces el abordaje que nos mencionan es meramente clínico. Sí hay técnicas como tal, es importante que lo sepan, a lo mejor les pueden preguntar en un momento cuál es la presión normal dentro de un compartimento muscular y pues va a ser muy oscilante, ¿sale? Que va desde 0 a los 8 milímetros de mercurio, ¿sale? Pero pues para este tipo de diagnósticos la gran mayoría y lo que hacemos casi en muchos lugares es clínico, ¿sale? Entonces, como diagnóstico como tal, ante la sospecha de una fractura, pues como tal una radiografía valdría la pena tomarla o indicación necesaria, ¿sale? Ahora, dentro de el abordaje como tal para la medición intracompartimental, nos menciona que de acuerdo al dispositivo y todo esto, nos haga sospechar o algo pensar un síndrome compartimental, que tengamos una presión dentro del compartimento mayor de 30 milímetros de mercurio, que es muy sugestivo,
¿sale? Dentro de esto, pues lo voy a mencionar. Dice, cuando la presión intracompartimental aumenta hasta situarse entre 10 y 30 milímetros de mercurio por debajo de la presión arterial diastólica del paciente, esto que nos va a indicar una perfusión inadecuada. Entonces, que ya va a haber compromiso del tejido y es donde empiezan a destacarse estos síntomas. Hay algo que también menciona dentro de esto, que es la presión delta, que es una presión diferencial, que se define como la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión intracompartimental. ¿Vale? Entonces, esta es como que lo que nos hace mención. Sale una diferencia inferior o igual a 30, pues va a ser comunicar la necesidad de un tratamiento, pues nos hace sospechar de un tratamiento de un síndrome compartimental, ¿vale? Ahora, dentro de todo esto, este tipo de patologías va a depender mucho de en el momento que llegue y que se haga la medición, ¿vale? Algo que hace mención muy importante es que se debe de medir todos los compartimentos y que esto pues puede ser oscilante o que no se va a encontrar dentro del momento o la instauración de esto. ¿Por qué? Y se tiene que hacer la medición de los diferentes compartimentos, ¿vale? Como vimos, no solamente eso, ¿vale? Revisando, pues encontré este cuadrito que hace la mención de las indicaciones para la medición dentro de los compartimentos, ¿vale? Que es la hipotensión prolongada y a una extremidad hinchada con firmeza, uno o más síntomas del síndrome compartimental, con factores de confusión, lesión neurológica, la anestesia regional. En el examen físico, poco fiable o imposible de obtener ante una presencia de firmeza o edema de la extremidad lesionada, aumento espontáneo de dolor en la extremidad. Ningún otro síntoma, además de su aumento de la firmeza o edema. ¿Sale? Algo que también hace importante es de acuerdo al estado en el que se encuentra nuestro paciente. A veces los pacientes no están conscientes, entonces la valoración no es tan acorde a la situación. ¿Sale? Una presión intracompartimental y mayor o igual a 30 milímetros de mercurio o la diferencia de presión es menor o igual a 30 milímetros de mercurio. Indicaciones: se debe realizar fasciotomía. Esta diapositiva es meramente como recordatorio y como tal, pues esto es un diagnóstico y es una urgencia. Dentro de las urgencias que manejamos en la ortopedia, traumatología es una de ellas. El momento para realizar la fasciotomía es dentro de las 6 horas posteriores a la lesión. ¿Vale? El tratamiento como tal, pues es una fasciotomía para liberar todo la presión que se está generando. Se debe liberar cada uno de los compartimentos. ¿Sale? En esta imagen como tal, pues es alusiva a una fasciotomía que se hace en la pierna, en el compartimento lateral. ¿Sale? Entonces, como veamos, no es algo, una herida pequeña, es una herida bastante extensa, en la cual pues se puede ver la exposición y todo esto. ¿Sale? Como tal, dirigirnos hacia cada uno de estos, de las indicaciones y los sitios de la fasciotomía, pues no es la intención de todo esto. Sin embargo, pues es importante que sepan que la fasciotomía va a ser todo lo que vamos a tener. No son abordajes pequeños y lo que vamos a evaluar, pues tanto es la calidad del tejido, si sangra o no sangra. ¿Sale? Como tal, traigo dos casos clínicos que me encontré de un artículo, entonces me gustaría compartirlos, no sé si tengamos todavía un poquito de tiempo, sí. Sí, doctor. ¿Sale? Sí. Tenemos bueno, sí, Ah, no, me decía que sí, sí hay tiempo para poder ver el caso. ok. Algo que me llama la atención de estos dos casos clínicos que traigo, pues es la presentación de todo esto. ¿Vale? Nosotros dentro del síndrome compartimental, como urgencia, pues pensamos que es algo, y sí es, muy ostentoso. Sin embargo, pues van a ver en estos dos casos que realmente me gustan, para poner el ejemplo, que no se necesita hacer tanto para que se salga. Entonces, el primer caso clínico dice, un hombre de 83 años con antecedente de fibrilación articular en tratamiento con apixaban presentó dolor entre el brazo izquierdo tras caerse de la cama y quedar atrapado contra la pared mientras yacía su antebrazo izquierdo durante 10 horas. Aquí algo nos hace el trauma y el tiempo.
Fue encontrado a la mañana siguiente, pero no acude al servicio de urgencias hasta 24 horas después, ¿sale? Al llegar al servicio de urgencias, presentaba tensión en los compartimentos anteriores del antebrazo, con pérdida total de la sensibilidad distal a la parte media del antebrazo y en las distribuciones de los nervios mediano, radial y cubital en la mano. La función motora también estaba completamente ausente en estas mismas distribuciones de la mano. ¿Sale? Como tal, pues se hace el diagnóstico de un síndrome compartimental como urgencia. Algo que menciona dentro de esto, eh, pues es lo que pasa con este tipo de pacientes. ¿Sale? El abordaje sí lo podemos ver extenso, de acuerdo a la atención y al compromiso neurovascular y muscular que va a tener este paciente, pues el abordaje que requiere es un abordaje bastante extenso. Como primer tiempo, eh, este paciente se le hace la fasciotomía tanto anterior como posterior extensa. Debido a la característica de esto, se realiza este tipo de técnica con un cordón a modo de que en un segundo tiempo pues se evalúe. ¿Sale? Entonces, como tal, esta imagen ya podemos ver pues una paciente que se hizo la debridación, se le hicieron varias cosas dentro de esto para evaluar y preservar pues la extremidad. ¿Sale? Como lo podemos ver, esto es en un primer tiempo, reportan que a los 2 días se hace la debridación y se hace el cierre por segunda intención. ¿Sale? Y después se le realiza como tal, se evalúa y se va siguiendo. Como tal, este paciente por el tiempo y la calidad que tuvo del tratamiento, pues tuvo un buen pronóstico. Lo que reportan es que al año de todo esto, pues solamente persistía con un poco de parestesias y adormecimiento. Sin embargo, pues la extremidad se salvó, ¿sale? Como tal, fue llevado al quirófano y realizar las fasciotomías de urgencia en el antebrazo y liberación del túnel carpiano, el canal de Bouillon, ¿sale? Había una inflamación extensa, una contractilidad disminuida de todos los grupos musculares, se hibridó todo el tejido necrótico hasta llegar al tejido contráctil. Algo que pues dentro de nosotros valoramos mucho son otra mnemotecnia que son las 4 Cs, ¿sale? Que es la capacidad de sangrado, la contractilidad, la capacidad de estiramiento, que podemos evaluar para ver si un tejido es viable o no viable, precisamente muscular. La herida volar se cerró provisionalmente debido a la inflamación excesiva de los tejidos blandos, la piel que está a tensión todavía. ¿Sale? 2 días después se realizó el desbridamiento repetido, donde se observó mionecrosis en extensa en la mayor parte del compartimento volar y en la parte del compartimento extensor. ¿Sale? Entonces, pues estas son imágenes pues, que realmente pues, llaman la atención por la extensión. En el siguiente caso, vamos a tener un varón de 30 años con antecedente de abuso de múltiples sustancias, presenta alteración del estado mental tras haber sido encontrado inconsciente durante varios días. Se queja del dolor en el antebrazo derecho y disminución difusa de la sensibilidad en la mano derecha. A la exploración presentaba compartimentos firmes en el antebrazo, dolor moderado con un movimiento pasivo de los dedos y ampollas cerosas en la cara palmar y dorsal del antebrazo. Como tal, hasta este punto, pues ya nos habla que el tejido pues ya presentaba bastantes datos, ¿no? Conservaba mínimamente la sensibilidad en la distribución del nervio radial, en el dorso de la mano, con pérdida completa de la sensibilidad en las distribuciones de los nervios mediano y cubital. La exploración motora demostró un movimiento mínimo de la articulación interfalángica en los dedos, pero ninguna atrofiación motora apreciable. ¿Sale? Fue llevado al quirófano para realizar las fasciotomías de urgencia en el antebrazo. Tras la liberación de la fascia, se observa tejido de aspecto isquémico en el compartimento palmar. El tejido presentaba escasa contractilidad y poca capacidad de sangrado, por lo cual fue extirpado. Entonces, si podemos ver como tal, este paciente pues ya no presenta un pronóstico tan favorable. Lo que mencionan que aunque posteriormente se sometió a múltiples cirugías para liberar el túnel carpiano y el canal de Bouillon,
así como para debridar el tejido necrótico no viable, pues no tuvo el pronóstico adecuado y terminó en una amputación, ¿sale? Debido a la isquemia que presentaba el tejido muscular, ¿sale? Y como tal, este es el reporte, que ya no hubo mayor de el acercamiento hacia el paciente, ¿sale? Pues como tal, chicos, pues eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctor Navarrete, por esta explicación de la información del síndrome compartimental. La verdad es que nos parece muy interesante para la parte académica, para poder saber más sobre esta información. Y bueno, aquí le vamos a dar un pequeño espacio a las personas por si alguien tiene alguna pregunta o duda que quiera comentar al doctor, pues si el doctor está dispuesto a responder, claro. Y bueno, yo tengo una pregunta que respecto a las fasciotomías, ¿hay que hacerles curación a estas fasciotomías o hay que tener alguna consideración especial? No sé. Sí, como tal la fasectomía y como te digo, pues la vemos aquí, se hace todo esto y todo va a depender a la calidad que vayas teniendo de los tejidos, ¿sale? O sea, de acuerdo a la evolución. Aquí en esta imagen, precisamente por eso me gustó este caso, se hace una fasectomía y hay de la herida conforme es, ¿sale? Entonces, lo ideal es que se cierre pues antes de 7 días. Entonces eso es como ir importante, tiene que estar húmeda, tiene que estar cubierta y pues también tienen que tener su impregnación antibiótica para evitar cualquier infección y cualquier acceso de un agente patógeno a esta área. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. S- Si no hay otra pregunta, pues bueno, no hay más que agradecerle, doctor. Gracias por esta presentación y a todos por su asistencia. Sin nada más que añadir, pues terminamos la sesión y que tengan buen día. Vale, hasta Gracias, luego. doctor. Antes de que terminen, perdón, les voy a poner en el chat del grupo el link para que puedan registrar su asistencia y les podemos enviar su constancia. ¿Sale? Bueno, y nada más una invitación, pues esto en dado caso de que alguno esté interesado con todo esto, pues ya tienen mi contacto. Si tienen alguna pregunta en particular o algo en lo que yo les pueda ayudar, pues con toda confianza, ¿sale? Pues ya he tenido un poquito de contacto con Juan Carlos y pues estamos nosotros ahí en el ICEMIR, en algo en lo que les pueda ayudar, con todo gusto, ¿sale, chicos? Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc.